Me llamo David, tengo 39 años, y jamás en mi vida me había sentido tan confundido y tan humillado. Siento que por dentro algo me grita de la pena y la rabia, pero no puedo quedarme con esta historia guardada. Tengo que contarla tal cual pasó, porque quizá así logre salir de este torbellino de emociones que me está consumiendo. Crecí en la Ciudad de México, y fui hijo único. Mi mamá me crió sola desde que tengo memoria, y siempre hizo todo lo posible por darme lo mejor. Desde chavito teníamos una conexión muy especial. Juntos pasamos alegrías, broncas, y también esos momentos incómodos cuando empecé a tener mi propia vida amorosa. Y sí, la neta, me acostumbré a su cariño y a que siempre estuviera ahí. Por eso muchos me decían que era niño de mamá, pero nunca me dio pena admitirlo, porque para mí, mi mamá era lo más valioso que tenía. Hace 9 años, ella se casó con don Arturo, un señor que en ese entonces ya tenía como 55. Hasta hoy no entiendo bien qué la motivó a tomar esa decisión, después de estar más de 20 años sola. Tal vez ya se sentía cansada de llevar todo sola, y en don Arturo encontró a alguien que le ofrecía compañía para sus años más tranquilos. Y aunque lo respeto, la verdad es que nunca hicimos conexión. Nuestros intercambios eran corteses, un saludo, un buen provecho en la comida, uno que otro, ¿cómo estás? Y ya. Pero mientras ella estuviera feliz, yo sentía que no había por qué preocuparse. Hace 3 años, mi mamá falleció. Y con eso, el vínculo con don Arturo prácticamente se esfumó. Yo siempre sentí que nuestra relación solo existía por ella, y una vez que ya no estaba, no vi razón para seguir frecuentándolo. Él se quedó viviendo en la casa grande de mi mamá, esa que heredó hace años de un tío suyo. Me pareció justo no meterme en eso. Al final, era el lugar donde él vivió con ella, donde seguramente todo le recordaba a ella. No quise romper con eso. Para ese entonces, yo ya estaba casado con Lorena. Teníamos la misma edad y llevábamos 8 años de matrimonio. No te voy a decir que éramos la pareja perfecta, pero tampoco teníamos broncas graves. Claro, como en todas las relaciones, había discusiones. Muchas veces era por lo mismo. A Lorena no le gustaba lo unido que era yo, con mi mamá. Decía que pasaba más tiempo con mi familia que con ella, y que parecía que seguía pegado a las faldas de mi madre. Esas quejas aún las podía entender, pero cuando mi mamá ya no estaba, pensé que eso se calmaría. Que ya no habría con quién competir. Pero empezó a decir que yo era débil, que no sabía estar solo, que necesitaba que alguien me cuidara todo el tiempo. Y eso me estaba volviendo loco, porque yo apenas estaba procesando el duelo. Y entonces, medio año después de que mamá partió, pasó algo que me dejó paralizado. Un día salí temprano del trabajo, y paré a tomar agua en una cafetería sencilla por los rumbos de la periferia de la ciudad. En eso, volteo y veo a una pareja sentada en una mesa. Estaban tan cerca, tan cómodos, que enseguida noté que había algo más ahí. Algo que no era solo una plática casual. Me acerqué un poco más para asegurarme, y se me fue el color del rostro. Era mi esposa, Lorena, y don Arturo. Él la tenía del hombro, como si quisiera crear un ambiente de mucha confianza. O algo más. No vi tristeza en sus caras, no vi dolor por la pérdida que supuestamente ambos compartían. Más bien se notaban relajados, casi coqueteando. Me quedé en shock. El resto del día no pude estar en paz. Fui a ver a un amigo que no veía desde hacía meses, solo para no volverme loco. Pero en mi mente solo había una pregunta. ¿Qué demonios están haciendo juntos? ¿Por qué se ven tan cercanos? Ya en la noche, regresé a casa y no pude contenerme. Apenas abrió la puerta, le solté todo. Ella se quedó pálida. Le costó trabajo sacar palabra. Y después de varios segundos, me dijo que según ella se lo había encontrado por casualidad y que decidieron comer juntos. Que él se sentía muy solo y que le pidió compañía para no sentirse tan mal. Por eso, me dijo, me agarró la mano, como forma de agradecimiento. Yo me guardé lo que había visto, porque lo que yo vi no fueron solo manos. Se veían demasiado cómodos, demasiado cercanos. No quise armar un escándalo en ese momento. Algo dentro de mí me decía que tenía que averiguar toda la verdad antes de confrontarla como se debe. Lorena tenía su propio ritmo de trabajo. Era experta en uñas y casi siempre laboraba los fines de semana, mientras que entre semanas se tomaba descansos. Antes eso no nos afectaba, pero después de que mi mamá se fue, yo empecé a necesitar más calor de hogar. Y ella, al contrario, no paraba de decir que yo era un llorón. Discutíamos cada vez más seguido, y esa idea de que me estaba ocultando algo no me dejaba en paz. Un día, para mi sorpresa, me salió con que
¿por qué no invitábamos a don Arturo a una reunión familiar? Era una de esas celebraciones típicas que tenemos aquí, donde todos se juntan a cenar, compartir regalos sencillos, decirse cosas bonitas. Pero Lorena, así sin más, dijo bien fuerte: «Hay que invitar a don Arturo, pobre, seguro se siente solo». Todo dentro de mí gritaba que no, que eso no era buena idea, pero acepté, solo para ver cómo se comportaban. Esa noche se portaron casi como si nada. Si yo no hubiera visto lo que vi en el cafecito, habría jurado que entre ellos no había nada raro. Yo estaba serio, callado, mientras ellos se esforzaban en parecer simpáticos y atentos. Pero la cena se sintió falsa, como si todos estuviéramos actuando. Fue TTC entonces cuando supe que tenía que hacer algo en serio. Al principio pensé en revisar el celular de Lorena, pero tenía clave, y no quería levantar sospechas. Así que decidí instalarle un rastreador GPS en su coche. Luego le dije que me iría un par de días por cuestiones de trabajo. Salí de casa temprano, pero en vez de salir de la ciudad, me fui directo a la oficina, y desde ahí empecé a monitorear por dónde andaba. No tardó mucho en moverse, y adivina a dónde fue. Directo al mismo lugar donde vivía don Arturo. Ahí fue donde dije: «Ya basta, esto se va a aclarar hoy mismo». Pero sabía que, si me aparecía solo, iban a hacer como que solo estaban platicando. Así que le pedí ayuda a mi amigo Rafa. Rafa se quejó un poco, pero accedió. Le pasé el código del portón que mi mamá había dejado instalado antes de irse, aunque no sabía si don Arturo ya lo había cambiado. Aún así, Rafa se animó, entró sin hacer ruido, y llegó hasta la recámara con la cámara de su cel encendida. Traía el teléfono medio escondido en la camisa, pero con el lente apuntando hacia afuera. Y ahí fue donde los vio, don Arturo y Lorena, sin nada encima, abrazados en plena cama, bien metidos en su momento. Rafa se asustó tanto que soltó un «perdón» y salió corriendo al pasillo. Don Arturo fue detrás de él, exigiendo explicaciones, pero Rafa solo balbuceó algo sobre asegurarse de que todo estuviera bien, y se fue. Lo peor es que, por los nervios, Rafa activó la cámara frontal en lugar de la otra. Así que lo único que se grabó fue su cara asustada y algunos ruidos al fondo. Pero yo no necesitaba el video. Con lo que Rafa me contó fue más que suficiente. No sentí celos, sentí un asco que no puedo explicar, una tristeza profunda. Esa misma tarde, tomé unas maletas que ya tenía listas, y me fui a vivir con Rafa por un tiempo. Desde ahí contacté a un abogado y empecé el proceso de divorcio. No le contesté ni una sola llamada, ni un solo mensaje a Lorena. Estoy seguro que sospechaba que Rafa me había dicho todo, pero aún así fingía que yo me fui de viaje. Tardé unos 4 días en encontrar al abogado adecuado. Luego pasaron unos 10 días más hasta que se pudo hacer el trámite formal de la notificación de divorcio. Cuando Lorena recibió los papeles, explotó, pero mi abogado le propuso resolver las cosas por fuera del juzgado, para ahorrarnos tiempo, dinero y problemas. En la reunión que tuvimos, ella pidió a Blackout Corp hablar conmigo a solas. El abogado lo permitió, pero me advirtió que no hiciera promesas ni bajara la guardia. La verdad, verla otra vez fue duro. Apenas me vio, quiso abrazarme, pero yo me hice a un lado. Al principio lo negó todo. Decía que era un malentendido. Pero cuando le dije que Rafa los había visto, se puso a inventar excusas, y fue entonces cuando soltó algo que me dejó helado. Sí, estuve con él, pero fue por nuestro bien. Quería asegurarme de que ese lugar se quedara en la familia. ¿Y si don Arturo se casaba con otra y se lo dejaba a ella? Decía que lo hizo por proteger nuestro futuro. Yo ya no aguanté más. O sea que te metiste con mi padrastro para quedarte con la casa de mi mamá. Le solté, temblando del coraje. Ese día supe que, por mucho que doliera, tenía que soltar el pasado y empezar de nuevo. Tuve que confesar algo que había ocultado por mucho tiempo. Una vez le mentí a Lorena. Le dije que mi mamá había dejado el testamento a nombre de don Arturo, cuando en realidad la casa me la dejó a mí. Pero nunca terminé los trámites. Estaba pasando por un momento muy difícil, con el corazón hecho pedazos, y además, no quería correr a mi padrastro del lugar. Las gestiones legales tampoco eran baratas, y en ese entonces no tenía cómo pagarlas. Y ahí fue donde mi esposa, con la esperanza de quedarse con el famoso lugar, tomó la decisión más sucia que pudo haber tomado. Lo único que sentía por dentro era asco. Mientras tanto, ella sonreía y me repetía que pronto iba a convencer a don Arturo de cederle la propiedad. Me decía que debíamos seguir juntos, que el lugar iba a ser suyo, y por lo tanto, también mío. Yo solo la miré, y le dije que no quería nada de eso,
que me daba lo mismo lo que pasara con ese lugar donde, según ella, tanto había invertido. Se le desfiguró la cara, empezó a suplicarme diciendo que estaba rechazando una oportunidad de oro. Y yo le contesté: «Te deseo suerte, quédate con tu plan, pero sin mí». Ese día firmamos por fin los papeles del divorcio. Ya con la cabeza más fría, me alegra que todo esto haya salido a la luz a tiempo. Lorena sabía que yo no tenía grandes ahorros. Lo único que teníamos era la cuenta compartida, que íbamos a dividir en partes iguales. Su verdadera apuesta era esa casa. Pero lo que no sabía es que, legalmente, aún no estaba a mi nombre. Aunque en el testamento mi mamá me la dejó a mí, Lorena no tenía idea. Así que cuando el divorcio se hizo oficial, sentí que me estaba quitando un gran peso de encima. Pero ahí no acabó la historia. Después del divorcio, Lorena se obsesionó todavía más con el dichoso lugar. Ya no aguanté y le mandé un mensaje a don Arturo. Solo para que lo sepas, mi mamá me dejó la propiedad de Jumami. Ella, Lorena, piensa que tú algún día se la vas a regalar. Ten cuidado. No lo hice por compasión hacia él, sino para echarle a perder el jueguito a ella. Don Arturo me respondió que ya había empezado a sospechar. Me dijo que de repente ella le preguntaba sobre el testamento, y hasta le insinuaba que vivieran juntos. Poco después de eso, la terminó. Entonces Lorena me llamó, gritándome de todo, tratando de convencerme de que todo lo hizo por nosotros, que sus intenciones eran buenas. Yo solo solté una risa amarga y le dije: «Claro, tú toda inocente, y lo que pasó con mi padrastro fue solo un malentendido, ¿verdad?». Después de eso la bloqueé, pero no se detuvo ahí. Empezó a ir a mi casa, a buscarme afuera del trabajo. Incluso apareció en mi gimnasio. Yo simplemente pasaba de largo, como si fuera invisible. Tiempo después, decidí por fin poner en regla los papeles del lugar. Quería venderlo o rentarlo, pero hacerlo bien. Don Arturo sacó sus cosas y me devolvió los códigos del sistema de seguridad. Contraté gente para que arreglara el jardín, limpiara la alberca, pintaran las paredes. Y justo un día me llama el encargado de la limpieza. «Oiga, hay una señora aquí. Dice que es su esposa. Anda caminando por las habitaciones, tocando las paredes, como si buscara algo». Le dije que la sacaran del lugar. Le aclaré que yo no tengo esposa. El encargado hizo lo que le pedí, y a los pocos días, Lorena apareció en la puerta de mi departamento. Estaba llorando, rogándome que la dejara entrar. Pero yo, sin decir una palabra, le cerré la puerta en la cara. Ya no quería escuchar más de sus cuentos. Después de eso, reforcé la seguridad del lugar y metí un trámite legal para evitar que ella pudiera acercarse a mi nueva propiedad. Nunca hizo nada grave como dañar el lugar, pero yo ya sabía lo obsesionada que estaba. Ahora que lo estoy rentando, a veces me entra la preocupación de que vaya a aparecer y trate de engañar a los inquilinos con alguna historia inventada. Pero por ahora todo está tranquilo, y deseo con todo mi corazón que este capítulo llamado Lorena por fin haya llegado a su fin. Sí, me duele el tiempo perdido. Me duele haber creído que lo nuestro era real, cuando al final lo único que pesaba para ella era el interés. Pero con el tiempo, el dolor se va calmando. Y hoy sé que esta historia, por muy amarga que haya sido, me dejó una gran lección. Una que me hará más fuerte de ahora en adelante. Pero la vida, con su gusto por lo absurdo, todavía me tenía guardada una sorpresa más. Y no exagero cuando digo que esta situación casi me hace tambalear. Después de todo lo que viví con Lorena y don Arturo, pensé que ya había visto lo peor. Pero no. Lo que viene no lo cuento por chisme ni por drama. Lo cuento porque, de verdad, hay momentos en los que uno necesita entender que la vida a veces es una comedia absurda. Después del divorcio, decidí tomarme un respiro. Vivir para mí. El dinero que empecé a recibir por rentar el famoso lugar me dio chance de pensar en mis propios intereses. Desde siempre me habían llamado la atención la historia y la literatura, así que me inscribí en un curso en línea de literatura antigua en una universidad bastante reconocida de México. Pensé que eso me ayudaría a distraerme, a crecer, a enfocarme en algo mío. Todo iba tranquilo, hasta que una noche, con la cabeza saturada de textos densos y el corazón buscando un respiro, decidí abrir Corazón, una app para conocer gente. No buscaba gran cosa, solo platicar, distraerme, quizá tomarme un café con alguien. Estaba deslizando perfiles cuando me salió una chava que me llamó la atención. Tendría unos 25, vivía cerca y, la neta, se veía muy bien. Le di like, me contestó rápido. Intercambiamos un par de mensajes. Y de pronto me soltó: «Tengo poco tiempo. ¿Puedes venir ya?». «Solo tengo como 20 minutos». Lo pensé. No te voy a mentir, fue una locura.
pero justo necesitaba desconectarme del mundo. Así que le dije que sí y agarré el coche. Llegué al depa que me indicó. Abrió la puerta y, para ser sinceros, en persona se veía aún mejor. El cansancio se me borró al instante. Las desveladas, los textos griegos y la tensión de los últimos meses desaparecieron. Nos dejamos llevar por el momento, hasta que, a los pocos minutos, se escuchó que alguien entró al departamento. Ella se congeló. «¡Detente!», me dijo con cara de susto. Nos quedamos en silencio total, escuchando los pasos que se acercaban por el pasillo, y entonces lo vi. Era un señor de edad, canoso, con cara de pocos amigos, y en cuanto me fijé bien, sentí que me daba un vuelco el estómago. Era el profesor Morales, el mismísimo que daba el curso de literatura antigua en la universidad. Ya antes me había parecido un poco seco, como que no le caía muy bien. Y ahora me tenía ahí, con su pareja, y en una situación que no dejaba lugar a dudas. Él nos miró primero a ella, luego a mí, y la expresión en su rostro se transformó en furia. «¡Lárgate de mi casa ahorita!», me gritó. No sabía ni dónde meterme. Me puse los pantalones como pude y salí corriendo descalzo, mientras él seguía diciendo de todo. De regreso a mi casa, no podía dejar de caminar de un lado a otro. ¿Y si me reprueba por coraje? ¿Y si me acusa de algo que no hice?, pensaba. Pero luego me calmé. Yo no había hecho nada malo. Ella me invitó. Los dos éramos adultos. Todo fue de común acuerdo. Lo que no sabía, y eso fue lo que me dejó helado, es que ella era su esposa. Así como lo oyes. Aunque, por la edad, parecía más su hija. Pero ya sabemos que en este país todo puede pasar. Al día siguiente llegué a clase con el alma en un hilo, y el estómago hecho nudo. Me temía lo peor. Pero el profesor Morales no apareció. En su lugar entró la asistente y avisó que, por cuestiones familiares, el profe no estaría presente, pero que el examen se haría como estaba planeado. Respiré profundo. Me sentía como si me acabara de quitar un costal de encima, porque ya me había hecho la película completa en la cabeza. Gritos, acusaciones, drama frente a todo el grupo. Tomé el examen, me concentré lo más que pude, y, la verdad, creo que no lo hice nada mal. Pero ni siquiera alcancé a llegar a casa cuando ya tenía un correo del mismísimo profesor Morales. Frío, cortante, formalísimo. «Estimado alumno, se le cita mañana a tal hora en el despacho del departamento, junto a mi persona, mi esposa y el decano. Discutiremos lo ocurrido y buscaremos una solución adecuada. Gracias por su comprensión». Sentí que el corazón se me fue al suelo. La esposa, el decano, ¿qué rayos me van a decir? Con todo lo que había vivido con juicios y broncas en mi pasado, lo primero que pensé fue, ¿y si me quieren echar la culpa de algo que no hice? ¿Y si inventan algo raro? Aunque, siendo realistas, todo fue entre adultos y con consentimiento. Aún así, me entró la paranoia. Llegó el día. Toqué la puerta del despacho a eso de las 2:30. Ya estaban ahí el profesor Morales y el decano. Poco después entró ella. Sí, la misma chica. Resultó que sí era su esposa, aunque en persona se veía más joven de lo que imaginaba. Pero bueno, esas cosas pasan. Para mi sorpresa, nadie empezó a gritar ni a señalarme. Todo fue breve. El decano escuchó ambos lados y concluyó que, dado lo incómodo de la situación, lo mejor era que otro maestro revisara mi examen. También acordaron transferirme a otro grupo el siguiente semestre, para evitar cualquier problema o trato injusto. O sea, fue incómodo, sí, pero al menos fue justo. La esposa del profesor no dijo ni una palabra. Tenía las manos entrelazadas, la mirada baja. Se notaba que estaba incómoda, como si no supiera ni qué cara poner. Yo quería que la tierra me tragara. Pero saliendo de ahí, sentí como si por fin pudiera respirar. Nadie me amenazó con expulsarme, nadie me acusó de nada. Todo dentro del marco legal y respetuoso. El único problema fue que los rumores volaron. En menos de lo que canta un gallo, ya todos mis compañeros sabían que el chismecito del año tenía que ver conmigo. Alguien hasta encontró una publicación anónima que hice en redes, donde conté la historia sin dar nombres, solo con pistas. Y se armó el escándalo. Me empezaron a llegar mensajes tipo, «Oye, ¿es verdad que anduviste con la esposa del profe?». Y pues, ¿qué te digo? Me convertí en una especie de leyenda dentro de la uni. No de las buenas, claro. Afortunadamente, no me corrieron. Pude seguir estudiando, pero la incomodidad no se fue de un día para otro. Aún así, comparado con lo que viví con Lorena y don Arturo, esto ya me parecía un mal chiste. Creo que lo que pasó con mi ex me dejó más fuerte.
Después de haber vivido una traición así de sucia, aprendí a recibir los golpes de la vida con más entereza. Y cuando por fin pensé que podía tener un poco de paz, ¡zas!, me cae esta historia loca con la esposa del maestro. Pero bueno, lo importante es que todo terminó sin mayores consecuencias. ¿Y sabes qué? Yo sí creo que estas situaciones, por muy absurdas, dolorosas o vergonzosas que sean, te dejan aprendizajes. Aprendí a cuidarme más, a fijarme en la gente, y sobre todo, a valorar mi tranquilidad como nunca. Espero que con el tiempo todo esto quede como un recuerdo lejano, una anécdota rara para contar y nada más. Mientras tanto, sigo aquí, haciendo mi vida, creciendo, construyendo algo nuevo. ¿Quién sabe qué locuras me tenga preparadas el destino? Pero ahora sí, estoy listo para todo. Comparte tu historia en los comentarios, me encantará leerla. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias reales llenas de emociones, lucha y decisiones difíciles, no olvides suscribirte y activar la campanilla para no perderte los próximos episodios. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que merecen ser escuchadas. Nos vemos en el próximo video.